Bien. Recording is on. Ok. Bueno, hoy nosotros vamos a trabajar con la segunda parte, vamos a decirle, del programa y de la historia argentina de las políticas de medios, comenzando con el momento en que dejamos la vez pasada, que es el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura, ¿cierto? Les recuerdo que para ese momento el sistema de medios de comunicación en la Argentina tenía diarios masivos, un mercado de revistas muy vigoroso, del cual daban cuenta, sobre todo vieron el artículo de Ford y de Rivera, radios hipermasivas. La radio era solamente AM, de amplitud modulada, ¿vieron? No había radio FM, mejor dicho, para ser más preciso, había radios FM, pero tenían transmisiones que se les llamaban experimentales. Eran muy poquitas y no había ni mercado ni transmisiones regulares de FM. Eran como más modelo de prueba, ¿no? O sea, no había FM, en definitiva. O sea, la radio era radio AM y televisión había los canales de televisión abierta, los canales típicos en la zona metropolitana de Buenos Aires. Esos canales eran el 7 del Estado, el 11, el 9, el 13 y el canal 2 de La Plata. Pero en el resto del territorio argentino, en el resto de las ciudades argentinas, con la excepción de Buenos Aires y alrededores, la cantidad de canales de televisión era mucho menor. Córdoba, Rosario, es decir, las grandes ciudades tenían 2 canales de televisión y las ciudades más pequeñas, no pequeñas, sino las ciudades intermedias tenían un canal de televisión y muchas localidades en la Argentina no tenían directamente televisión. ¿Está? Ese era el ecosistema de medios. Y recordemos que en 1975, un poquito antes del golpe de Estado, el Congreso argentino votaba una ley de expropiación de las productoras, de los bienes, de los canales de aire de la ciudad de Buenos Aires, privados, es decir, del 9, del 11 y del 13. ¿Estamos? Eso lo vimos, es un proyecto de ley que mandó el gobierno de Isabel Perón al Congreso y el Congreso lo votó a favor. Entonces se expropia eso. Creo que les dije también que cuando el Estado expropia un bien de un privado, por ejemplo, una productora de televisión, el Estado indemniza al privado, ¿no? O sea, le paga en función de una valuación del bien que está expropiando. Está claro esto, ¿no? O sea, si para trazar, por ejemplo, una gran avenida, como puede ser la Avenida General Paz, una autopista, la Avenida General Paz, ¿no? O sea, el Estado argentino requiere expropiar algunas casas que son linderas a la Avenida General Paz, entonces seguramente le va a ofrecer a los vecinos a los que se les está expropiando la vivienda una indemnización por eso. Como se imaginarán, el monto de esa indemnización siempre es problemático. Es decir, la persona o la empresa expropiada por parte del Estado siempre va a considerar que no se le está pagando no siempre, pero en general considera que no se le está pagando lo suficiente por el bien que se le está expropiando, y ahí se encara una negociación ardua, según el caso, más ardua que en otros. En este caso fue muy ardua. ¿Por qué? Porque estamos en el tercer gobierno peronista, todavía no me refiero al golpe de Estado, finales del año 1975, con un gobierno muy débil. Entonces, los empresarios de medios a los que se les estaba expropiando las productoras y los bienes de esos canales, que eran Romay en Canal 9, Héctor Ricardo García en Canal 11 y los hermanos Vigil y Goar Mestre en Canal 13, esos empresarios empiezan a negociar con el Estado. O sea, no les gusta en lo más mínimo que el Congreso haya votado una ley de expropiación, pero en fin, es una ley nacional, se la tienen que bancar, y empiezan a negociar, a ver hasta qué punto pueden obtener una mejor tajada económica
por los bienes que se le están expropiando. En el medio de esa negociación se produce el golpe de Estado, que no tiene nada que ver con esa negociación. El golpe de Estado se produce porque, bueno, ahora vamos a ver por qué se produce, pero no, son causas que tienen que ver con la política económica, social, general de la Argentina. No tiene que ver con los canales de televisión. Pero lo cierto es que, entre muchas otras cosas que estaban ocurriendo en el momento en que Videla, Macera y Agosti dan el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Isabel Perón, el 24 de marzo de 1976, los empresarios privados estaban negociando la indemnización. Entonces, lo que ocurre es que las condiciones de esa negociación se alteran absolutamente, porque una cosa es negociar con un gobierno civil débil, golpeado por los cuatro costados, como era el gobierno de Isabel Perón, y otra cosa es negociar con militares que dieron un golpe de Estado y que están envalentonados como nunca. Imagínense, para los empresarios que están negociando, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Héctor Ricardo García de Canal 11 y los hermanos Vigil y Goar Mestre por Canal 13 aceptan el dinero, las condiciones que establece el Estado argentino para indemnizarlos. Quien no acepta es Alejandro Romay por Canal 9. Esto lo menciono inicialmente porque efectivamente ocurrió y porque va a tener relación con lo que va a suceder 8 años más tarde del momento actual que estoy hablando, que es 1976. ¿Sí? Pero Romay no acepta. Dice, no, este dinero no paga la inversión que yo hice en equipos, en bienes de la productora. Vamos a la justicia. O sea, que la justicia defina. El golpe de Estado en la Argentina interviene no solamente el Poder Ejecutivo, es decir, no es que la rajan a Isabelita de la Casa Rosada, cosa que efectivamente ocurre. La meten presa, la llevan primero al sur argentino, a Neuquén, y más adelante ella está ahí detenida y torturada un par de años, y más adelante ella termina exiliándose en España. Si han visto alguna imagen de ella, incluso hay buenos documentales en los últimos años sobre el exilio de ella en España. Es curioso, por ejemplo, porque hoy ella tiene un acento cuando habla que parece una persona española y es una expresidenta argentina, es como una extrañeza, digamos. Pero bueno, no solamente la echan a ella, sino que el golpe militar lo que hace es intervenir el Congreso deja de funcionar, el poder legislativo, ¿no? Se interrumpe el mandato de todos los diputados y todos los senadores. También interviene el Poder Judicial. El Poder Judicial deja de funcionar según las normas constitucionales y es intervenido por los militares. Por lo tanto, la apuesta de Romay para ir a la justicia, para que dirima el conflicto por el dinero que el Estado quería pagarle, es una apuesta, podríamos decir, un poco arriesgada, a menos que Romay supiera que, a menos que Romay tuviera el guiño de la dictadura o de alguno de los integrantes de la dictadura que le garantizaran que no le iba a pasar nada por no aceptar el trato que el Estado le estaba planteando. ¿Está bien? Eso, si sucedió o no sucedió, yo no lo sé. Lo cierto es que Romay igualmente fue al Poder Judicial y dijo que dirima la justicia, yo no acepto la guita que me quieren pagar. ¿Está? Bien, ahora vamos a el golpe de Estado en sí mismo y la dictadura en sí misma. Como dice el texto de Postolsky y de Marino, la dictadura tiene un propósito central, ustedes supongo que lo habrán visto en escuela primaria, secundaria, probablemente en conversaciones familiares. El propósito es resetear a la sociedad argentina, es decir, es cambiar la forma de funcionamiento y de organización que tenía la sociedad argentina hasta ese momento. Esa era una sociedad muy activa políticamente, muy activa sindicalmente, o sea, había delegados de fábrica que defendían, en fin, los derechos de los trabajadores, a cobrar el aguinaldo, a irse de vacaciones, a mejorar su salario cuando había inflación, las cosas
razonables, que eran razonables en la Argentina de aquel momento, y cambia la dictadura el patrón de acumulación. La Argentina era un país semi-industrial, podríamos decir. No era una potencia industrial de ninguna manera, pero tenía, bueno, un equipamiento industrial importante. ¿Se acuerdan? Desde la década infame, desde la década de 1930, con el proceso de sustitución de importaciones. Esa sustitución implica que en la Argentina se crearon, en la década de 1930, 40, 50, en todas esas décadas, una gran cantidad de industrias, de empresas, y bueno, eso daba empleo al proletariado industrial, a los trabajadores, a la clase obrera realmente, y esa era la Argentina en la que se produce el golpe de Estado. Por supuesto, no ignoro que también en una Argentina muy conflictiva en términos políticos, sociales, que en las calles había violencia, eso es verdad, que el enfrentamiento entre, vamos a decir, las fracciones de ultraderecha del peronismo, lópezreguismo, ¿no? Con el apoyo de las fuerzas de seguridad estatal había comenzado antes del golpe de Estado. La AAA, que AAA vieron porque es Alianza Anticomunista Argentina, ¿no? Funcionaba, secuestraba gente, asesinaba militantes antes del golpe de Estado de 1976, pero el golpe de Estado lleva esa represión estatal al paroxismo, al extremo, ¿no? Bueno, en 1974, por ejemplo, la distribución del ingreso entre ricos y pobres en la Argentina era 50% y 50%. Eso nunca más volvió a ocurrir. Nunca más volvió a ocurrir. O sea, la dictadura tenía el propósito de cambiar la distribución de los ingresos en una sociedad que era, para el contexto latinoamericano, de las más equitativas, con un sistema de salud que tenía cobertura universal, con una educación que tenía cobertura universal, con gente que comía por lo menos 2 comidas al día todos los días, con pleno empleo, ¿no? O sea, todas cosas que hoy parecen milagrosas. O sea, este tipo está hablando de Suecia. No, eso es Argentina 1974, ¿sí? Pero eso lo cambia el golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado es obviamente una intervención violenta, es obvio que es una intervención violenta, todo golpe de Estado. Y este fue el golpe de Estado más violento de todos los golpes de Estado que sufrió la sociedad argentina en el siglo XX. ¿Por qué el más violento? Bueno, es el que tuvo mayor número de desaparecidos, es el que secuestró más gente, es el que secuestró bebés, violó embarazadas, tiró gente viva al Río de la Plata y al mar. Bueno, todo lo que, insisto, yo supongo que ustedes conocen como verdad histórica. Esto ha sido juzgado por el Poder Judicial en la Argentina, hay condenas por delitos de lesa humanidad, en fin, o sea, hay una evidencia empírica histórica muy concluyente sobre el carácter criminal de la última dictadura. Nosotros entonces no vamos a abundar en la caracterización de ese carácter criminal de la última dictadura, insisto, porque lo doy por conocido y resuelto, vamos a decir. Más allá de que digo esto y soy consciente de que yo, que doy políticas de comunicación desde hace muchos años, esta, en los últimos 2 años, es la primera vez desde que doy esta materia en la que, es la primera vez, bien digo, en la que gobierna la Argentina un presidente elegido por el pueblo argentino que pone en duda, no, más que pone en duda, que reivindica el propósito y muchos de los métodos de la última dictadura. Cosa que no había sucedido ni con Alfonsín, ni con Menem, ni con De la Rúa, ni con Duhalde, ni con Kirchner, ni con Cristina Fernández, ni con Macri, ni con Alberto Fernández. Es decir, con todos los presidentes previos del periodo constitucional, vamos a decir. Dicho esto, nosotros vamos a centrarnos ahora en qué pasó con la política de comunicación de la última dictadura, que obviamente el texto de Postolsky y de Marino ayudan a pensar alrededor de eso. Ni bien se produce el golpe de Estado, los militares plantean en un comunicado, los militares, la Junta Militar, se produce el golpe de Estado el 24 de marzo del 76 y gobierna la Junta Militar. Es decir, no hay un presidente. Después
Entre los militares, en los días siguientes, dicen, el presidente es Jorge Rafael Videla, el jefe del ejército. ¿Tá? Pero el día del golpe de Estado y en los 2-3 días posteriores, gobernaba la Junta Militar. Bien, entonces, la Junta Militar se comunicaba con la sociedad a través de comunicados de prensa, ¿no? Entonces, uno de los primeros comunicados de la dictadura militar, creo que lleva el número 19, está en el texto, es que plantean que plantean que van a reprimir con prisión, con cárcel, a todo medio que divulgue noticias que perjudiquen la actividad de las Fuerzas Armadas. O sea que el golpe de Estado afirma su carácter violento y censor desde el día 1. Además, le plantean a los medios de comunicación privados que van a darles un servicio gratuito de lectura previa. Esto que estoy diciendo es textual. Servicio gratuito de lectura previa. Eso es, en los términos, vieron, de Loretti y de Lozano, eso es censura previa, ¿entienden? Porque lo que hicieron los militares, primero les recuerdo, o sea, buena parte de las radios estaban en manos del Estado. Desde el golpe de Estado del 55 estaban en manos del Estado. O sea que ahí los militares, Videla y compañía, no tenían mucho esfuerzo porque como ya estaban en manos del Estado, se produce el golpe de Estado y lo que hacen es designar interventores militares en las radios del Estado. ¿Sí? Los canales de televisión más importantes de Capital Federal estaban en manos del Estado. Todos, en realidad no los más importantes. Todos los canales de televisión estaban en manos del Estado por la ley de expropiación de Isabelita. Así que lo que hacen los militares es designar interventores en los canales de televisión. Entonces, ¿dónde ofrecen este servicio gratuito de lectura previa? En los diarios. Los diarios eran privados, eran empresas privadas, y en las revistas, que eran empresas privadas. ¿Está bien? Yo les conté, accidentalmente, en mi familia, mi viejo era periodista del diario La Opinión, que era dirigido por Jacobo Timerman, y creo que les conté alguna clase. A veces me buscaba de la escuela a mi viejo, o me llevaba, porque no había clase, que yo me llevaba a la redacción. O sea, me buscaba de la escuela y me enchufaba ahí en la redacción para que, en fin, pasaran las horas hasta volver a casa. Entonces yo iba frecuentemente al diario La Opinión, que era uno de los principales diarios intelectuales, críticos, masivo de esa época. Y vi a los militares haciendo este servicio gratuito de lectura previa. Pero además, siendo un niño, que era yo en ese momento, le preguntaba a mi viejo, le digo, ¿pero qué onda esto? O sea, de golpe hay gente uniformada en la redacción. Yo iba antes del golpe de Estado y no había uniformados en la redacción. Eran periodistas. Y lo que hacía el militar que hacía el servicio gratuito de lectura previa era censurar. Entonces, el diario, antes de ir a la imprenta, le tenía que mostrar los originales a un militar que tachaba las notas que consideraba que no eran apropiadas, o las fuentes, o los párrafos, o las palabras que consideraba que no correspondían, y las censuraba. ¿Lectura previa a qué? Previa a la impresión del diario, previa a la impresión de la revista, ¿no? Este servicio gratuito de lectura previa funcionó poco tiempo. ¿Por qué? Porque los periodistas, las periodistas, son gente intelectualmente, bueno, iba a decir gente intelectualmente dotada o preparada, pero claro, pienso en ejemplos actuales que rebaten mi opinión. Pero bueno, en fin, en las redacciones hay gente preparada y hay gente idiota, como ocurre en todos los ámbitos de la vida humana. Y los preparados, o los que no son idiotas, se dan cuenta. Dice, che, mirá, el militar a cargo del servicio gratuito de censura previa siempre tacha a esta fuente. No la entrevistemos más, ¿sí? Porque además podemos correr riesgo con nuestro laburo o con nuestra vida. Entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura hay 100 periodistas.
¿sí? O sea, los periodistas fueron un objetivo criminal de la dictadura última. Entonces, el miedo estaba en las redacciones. El miedo a, ya digo, o a perder el laburo, o a perder la vida, o a ser secuestrado. Ya que estoy con el diario La Opinión, fue secuestrado nada menos que Jacobo Timerman. Era el dueño, era un señorón, ¿no? Era un tipo, un editor muy trascendente. Fue trascendente en la década del 60. ¿Se acuerdan que yo les contaba en Primera Plana? Él era uno de los tipos que más castigaba al gobierno de Ilia. O sea, era un tipo realmente muy importante en el ambiente periodístico. Y la dictadura lo secuestró, lo torturó durante 2 años. A un tipo que tenía un cartel gigante. Y como él, a muchos directores, dueños de diarios. Uno se llamaba Rafael Perrota, otro Delgado, ambos del Cronista Comercial. Directores, gerentes, no solo a periodistas más anónimos, sino a gente muy reconocida. Ya vamos a hablar del caso de Rodolfo Walsh, pero Rodolfo Walsh era un militante político, además de ser periodista y ser escritor, ¿no? Jacobo Timerman era, ya les digo, una persona que además había aplaudido el golpe de Estado. Era un tipo que estaba a favor de la intervención de los militares y sin embargo es secuestrado. Por lo tanto, les repito, el miedo que existía entre quienes ejercían el periodismo era un miedo legítimo porque veía que algunos de sus compañeros eran secuestrados o algunos grandes editores como Timerman eran secuestrados y torturados. ¿Sí? La dictadura, según Mirta Varela, esto lo dicen Postolsky y Marino, tiene 2 etapas, según Mirta Varela. Tiene una primera etapa que es de persecución y censura, que abarca desde 1976 hasta 1980. Esto es prácticamente la presidencia de Videla, Videla a cargo del Poder Ejecutivo. En 1981, Videla es reemplazado por Roberto Viola, otro militar del ejército también. A fines del 81, Roberto Viola es reemplazado por Galtieri, Leopoldo Fortunato Galtieri, vieron que es también del ejército, que es el presidente que decide la invasión a Malvinas, ¿no? Con la que se desata la guerra de Malvinas en el 82, y cuando la Argentina es derrotada en la guerra de Malvinas a mediados del 82, en junio del 82, Galtieri es reemplazado por el último de los presidentes militares de esa dictadura, que fue Vignone. Se llamaba Roberto Vignone, también del ejército, ¿no? Por supuesto, todos los reemplazos los decidían los militares, o sea, no es que había una, en fin, no sé, consulta con alguien, o sea, se reunían la Marina, la Aeronáutica y el Ejército y decían que sea este, que sea aquel, cero consulta pública. Bueno, Mirta Varela dice, hay 2 etapas, persecución y censura hasta el año 80, y del 80 al 83, según Mirta Varela, hay un quiebre del discurso monolítico. Ella dice, quiebre del discurso monolítico porque entre el 76 y el 80 el control de lo que era publicado o difundido en los medios de comunicación fue total. Total. ¿Hay algún orificio que se le escapa a la dictadura? Por ejemplo, en algunos medios, pero son casos contados con los dedos de una mano. Por ejemplo, el diario Buenos Aires Herald, que era editado en inglés, no en castellano, y que tenía una circulación muy pequeña, porque al ser editado en inglés, en general estaba destinado a público diplomático, o sea, diplomáticos extranjeros que vivían en la Argentina. Es decir, no tenía una trascendencia pública como diario. Fue un diario que publicaba los pedidos de habeas corpus de familiares de desaparecidos o secuestrados por la dictadura, ¿no? Supongo que habrán escuchado alguna vez el testimonio de abuelas de Plaza de Mayo, de madres de Plaza de Mayo, que decían, nosotras íbamos y nos sentábamos en la redacción de Clarín, en la redacción de La Nación, de La Opinión, de La Razón, de otros diarios,
para pedirles que publicaran por lo menos el pedido de mi hijo o mi hija o mi nieto o mi nieta, llamado tal, llamada tal, que además tiene un bebé, no conocemos su destino, queremos saber dónde están, ¿no? Y ni Clarín, ni La Nación, ni la prensa, ni La Opinión, ninguno de ellos publicaba esos pedidos de habeas corpus. Sí lo publicó el Buenos Aires Herald. Con esto lo que quiero decir es que, si bien había un discurso monolítico, es posible encontrar alguna pequeñísima, marginal excepción a ese discurso monolítico. Sí, en la medida en que pensemos que presentar un habeas corpus público es una excepción al discurso monolítico, que tampoco lo es en esencia, porque lo que estaban reclamando los familiares de secuestrados y desaparecidos en ese momento era saber dónde estaban sus familiares. Ni siquiera había un cuestionamiento a nada del plan económico o del plan criminal de la dictadura. Decían, che, mi hijo no está, o mi hija no está, mi nieto no está, quiero saber dónde está. Lógico. Bueno, los militares se repartieron los canales de televisión y se repartieron las radios que estaban en manos del Estado. En ese reparto, Canal 9 le tocó al Ejército, Canal 11 le tocó a la Aeronáutica, Canal 13 le tocó a la Marina, a la Armada, ¿no? Esto para nosotros es interesante porque cada vez que el Estado argentino, con gobiernos militares, como es este caso, o civiles, como va a ser el caso del gobierno de Alfonsín, que sucede a la dictadura, civil y constitucional, por supuesto, cada vez que el Estado tuvo todos los canales y muchas radios, lo que hizo fue repartir la gestión de esos canales y de esas radios entre las fracciones internas del gobierno de turno. Las fracciones internas del gobierno militar eran las tres Fuerzas Armadas, las tres armas. ¿Está bien? En el gobierno de Alfonsín ya son sectores internos de la Unión Cívica Radical. Vieron que él era del Partido Radical. Pero en la dictadura era un canal para la Armada, un canal para la Aeronáutica, un canal para el Ejército. Y el Canal 7, bajo la presidencia de la Nación, respondía sobre todo al Ejército, pero con alguna influencia también de la Armada y de la Aeronáutica. Porque, bueno, era el canal generalista que, insisto, gestionaba la presidencia de la República, que siempre ejerció el Ejército durante la última dictadura, ¿no? Un episodio importante en la política de comunicación de la dictadura fue la realización del Mundial de Fútbol de 1978, ¿no? La Argentina hasta ese momento tenía televisión en blanco y negro. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, a los países que organizaban el Mundial de Fútbol, por ejemplo Alemania en el 74, México en el 70, ¿no? A los países que eran sede del Mundial de Fútbol, les exigía que los partidos del Mundial sean transmitidos en colores, en televisión a color. La Argentina no tenía televisión a color, teníamos televisión en blanco y negro. Entonces, la dictadura crea un ente gubernamental, o sea, manejado por los militares, que a su vez cambia tecnológicamente al Canal 7 para que pueda transmitir en color, el Canal 7. Y lo bautiza, le da un nuevo nombre al Canal 7, lo llama Argentina Televisora Color, ATC. Por eso, la gente de mi generación, la gente probablemente de la generación de ustedes, se refieren al Canal 7 como TV pública, ¿vieron? La gente de mi generación, los más antiguos, digamos, nos referimos mucho a Canal 7 como ATC, porque la infancia de mi generación y buena parte de nuestra adolescencia y juventud, Canal 7 se llamaba ATC. Así que lo llamamos ATC, a veces un poco en broma, como para jugar con que somos viejos, ¿vieron? O sea, pero es como un uso irónico de los valores históricos. Entonces, Argentina Televisora Color.
La renovación tecnológica del Canal 7 para convertirlo en una emisora capaz de producir y de emitir los partidos del Mundial de Fútbol del 78 en colores fue uno de los grandes actos de corrupción de los muchos que tuvo la última dictadura. De corrupción económica, quiero decir, ¿no? O sea, de que se afanaron hasta los ganchitos clip. Esto también lo cuenta el texto de Postolsky y de Marino, que efectivamente hubo auditorías posteriores que corroboraron que los militares pagaron por la renovación tecnológica de Canal 7 mucho más de lo que correspondía pagar. No obstante lo cual, en el mercado interno, o sea, en el público argentino, recién la televisión empieza a emitir en colores en 1980, no en 1978. Es decir, que los partidos del Mundial 78, ATC los grababa en color y los emitía en color para el exterior del país. ¿Cierto? Los que estábamos viviendo en la Argentina veíamos los partidos del Mundial 78 en blanco y negro. La televisión seguía siendo en blanco y negro hasta 1980. Si ustedes googlean en YouTube, por ejemplo, van a ver imágenes, por ejemplo, de Pinky, ¿no es cierto? O de Fernando Bravo, no sé si les suenan estos nombres, que conducían programas de televisión en 1980, el día que comienza, que creo que fue el 25 de mayo o el 9 de julio, alguna fecha patria, de 1980, cuando comienzan las emisiones en color. ¿Sí? La gente de mi generación tiene un recuerdo de los partidos del Mundial 78 en colores porque lo que hacía la dictadura, lo que permitió la dictadura, es que los cines de todas las ciudades argentinas transmitieran los partidos en vivo en color. Entonces, por ejemplo, te interesaba ver, digo, por decir algo, ¿no? Te interesaba ver Brasil-Francia, un buen partido, Brasil-Italia, o cualquier otro partido, no importa, del Mundial, o Argentina-Francia, Argentina-Brasil. Entonces podías ir a un cine, que además estaba bueno porque veías el partido con un montón de otra gente y lo veías en colores, en directo. Con una entrada un poquito más cara, pero era posible pagarla. Bueno, entonces en la memoria, porque cuando yo digo esto, ya no en la gente de la generación de ustedes, porque ustedes no vivían, pero cuando digo esto, en la memoria de la gente de mi generación, dice, no, mentira, porque yo me acuerdo de los goles de Kempes, que en colores, la camiseta naranja de Holanda, claro, pero ahí la memoria nos juega una trampita que es eso. Además, uno después vio 15.000 veces, y me quedo corto, muchas veces la repetición de los goles o de imágenes, y sí, esa repetición ahora es en colores, porque se toma la transmisión internacional que tuvo ATC. ¿Está bien? El efecto Mandela, como le dicen. El efecto Mandela, exactamente. Bueno, eso fue en 1978, ¿no? En 1978 se crea ATC, se organiza el Mundial y los militares endeudan mucho a ATC. El hecho de que los canales 9, 11 y 13 estuviesen en manos de distintas fuerzas armadas también supuso finalmente el endeudamiento de esos canales. Porque las Fuerzas Armadas competían entre sí por el rating, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, para contratarla, qué sé yo, a Susana Jiménez, o sea, a estrellas emergentes, porque era joven en ese momento Susana Jiménez, como ella, otras personas, es el nombre que se me ocurre ahora en la cabeza, pero contrataban a estrellas de la televisión, pero competían entre sí. O sea, los de la Armada, que estaban en el Canal 13, hablaban con Susana Jiménez y Susana Jiménez decía, pero mirá, me acaba de llamar un general del ejército para ir a Canal 9 y me dijeron que me iban a pagar 100. Ah, no, le decía el de la Armada, yo te pago 110. Si total, paga Dios, quiero decir, en realidad paga Dios, no, paga el pueblo argentino, ¿no? Así que endeudaron mucho a esos canales. Esto que estoy diciendo va a tener implicancias hacia el final de la dictadura, ¿sí? Pero por ahora nos quedamos con que había competencia, las Fuerzas Armadas manejaban esos canales de televisión con un criterio comercial sin tope salarial para grandes figuras de la televisión, con tal de tenerlas
en su propio canal y ganarle en el rating a las otras Fuerzas Armadas, como si fuera una competencia entre ellas, ¿no? Bien, en paralelo, como les dije, hay, por ahora estoy en el periodo 76-80, ¿no? En paralelo lo que tenemos es un proceso de marcadísima desindustrialización de la Argentina. Varias veces en clase les conté que la sede de la Universidad Nacional de Quilmes y de buena parte del conurbano bonaerense eran fábricas. Y eso ustedes lo conocen tanto o mejor que yo. Fue desmantelado durante la dictadura, después siguió desmantelándose durante el menemismo y lo que queda en pie, quién sabe si... En fin. Pero en este periodo fue la política más agresiva de desindustrialización de la dictadura, es el plan económico de José Alfredo Martínez de Oz, ¿sí? Que era el ministro de Economía de Videla. En paralelo también hay algunos grupos políticos y grupos de intelectuales que cuestionan a la dictadura y que van a sufrir una represión muy severa por parte de la dictadura. Una de esas personas es Rodolfo Walsh. Y ahora voy a referirme brevemente a algún eje del texto de Berbisky, que nos narra la experiencia de ancla de la agencia de noticias clandestinas que funda Rodolfo Walsh, que era un alto dirigente, no de la cúpula, pero un dirigente importante dentro de la organización Montoneros. La organización Montoneros era una organización armada, peronista, de jóvenes peronistas. Walsh era de los más grandes dentro de esa organización, de las personas con mayor edad, quiero decir, dentro de esa organización, y empieza a pelearse un poco con la conducción de Montoneros. Estos eran gente mucho más joven, Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja, que no le daban mucha bola a Walsh. Y Walsh, un poco no, profundamente preocupado por las consecuencias de la desindustrialización, del cierre de fábricas, de despidos, pero también de la desaparición de personas que estaba provocando el plan de la dictadura, escribe una carta abierta a la Junta Militar y además, como les digo, tiene un ejercicio de contrainformación. El texto de Berbisky, que fue uno de los colaboradores de Walsh, sobre Walsh y sobre esta agencia de noticias clandestinas, lo que nos muestra es que en dictadura algunas personas trataron de contrarrestar ese discurso monolítico del que habla Mirta Varela y contar lo que sucedía. Entonces, Rodolfo Walsh lo que hacía era por cables uno se refiere, vieron, a piezas informativas breves, tipo Buenos Aires, 22 de mayo de 2026, en el día de la fecha, en las calles tal y cual, se registró un enfrentamiento o una patrulla que fue y detuvo a la familia Sánchez, etcétera, 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 ¿no? Eso hacía Walsh y repartía por correo postal esas piezas informativas entre medios de comunicación argentinos y extranjeros. Algunos de esos cables de Walsh fueron publicados por medios de comunicación extranjeros, ¿sí? Pero claro, eso no repercutía masivamente en la opinión pública argentina porque los medios argentinos no publicaban los cables de Walsh porque estaban con el que tejedi entre las manos pensando que corría, y tenían razón, riesgo su propia vida si publicaban los cables de denuncias que hacía Walsh. Ahí tenemos la famosa carta abierta a la Junta Militar, que es una pieza, diría, muy importante de denuncia periodística con datos. Eso me parece central aclararlo, porque es una pieza donde hay opinión, pero donde hay una catarata de datos duros, ¿no? O sea, eso era Walsh. Walsh era un tipo
que honraba al periodismo porque sus opiniones eran siempre respaldadas en sus artículos periodísticos por empiria, por datos. Voy a cerrar esta referencia a Walsh con una recomendación de uno de los grandes cuentos que él tiene, no sé si lo han leído, se llama Esa mujer. Es un cuento tremendo, tremendo, de Walsh sobre el robo, ¿vieron?, del cadáver de Evita, que eso ocurre en la autodenominada Revolución Libertadora. Walsh logra entrevistar a uno de los militares que participa del robo y de la profanación del cadáver de Evita. Pero ese militar no lo autoriza a Walsh a dar su nombre. Walsh, para que lo recordamos, está en las antípodas de ese militar, ¿entienden? O sea, en las antípodas. Pero honrando su compromiso periodístico, Walsh transforma eso que iba a ser una nota con una repercusión gigantesca. Imagínense, tiene el testimonio de uno de los tipos que afanó el cadáver de Evita, que lo profanó, ¿no? O sea, eso es valiosísimo en términos periodísticos, es una bomba. Pero él honra el compromiso periodístico y con ese material lo transforma en un cuento que, como les digo, es simultáneamente terrible y bello, por lo bien escrito que está, pero no escracha a ese militar. Eso es muy interesante pensando en quién era este tipo, que al mismo tiempo era un dirigente intermedio de Montoneros, etcétera, etcétera, y que arriesga su vida ya para el momento en el que Walsh manda esa carta abierta. La dictadura había secuestrado a su hija, a Vicky Walsh, y a la pareja de su hija, a su marido, no era marido, bueno, su novio, su pareja, de su hija, de Vicky Walsh, y él al día siguiente de ese envío, de la carta abierta, eso lo hizo para el primer aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1977, al día siguiente, el 25 de marzo de 1977, Walsh es emboscado en la esquina de San Juan y Entre Ríos, por eso la estación de subte de San Juan y Entre perdón, de San Juan y Entre Ríos se llama Entre Ríos Rodolfo Walsh, ¿sí? Es emboscado ahí, tiene un enfrentamiento por tiroteos, lo llevan a la ESMA y nunca más se supo el destino. Se sabe obviamente que está desaparecido y además era una de las personas más buscadas con la dictadura, con las que la dictadura se ensañó particularmente, ¿no? Entonces, en este periodo tenemos un momento bueno, persecución, censura. Ya dije, secuestraron a Timerman, secuestraron a gran cantidad de periodistas. En 1977, en el año en que lo secuestran, matan a Rodolfo Walsh, las madres de Plaza de Mayo empiezan a circular primero en otros lugares y luego en la propia Plaza de Mayo. Vieron que a ellas les dicen circulen, señoras, circulen. Entonces empiezan a dar vueltas a la pirámide de Mayo, circulan. Reclamando esto, insisto, calculo que ustedes habrán visto muchas imágenes de aquella época de las madres de Plaza de Mayo, algunas de las cuales también desaparecieron, también fueron secuestradas y están muertas, o mejor dicho, no se sabe de alguna de ellas el destino. Por ejemplo, Azucena Villaflor es una de ellas, entre muchas, ¿no? Pero bueno, ellas empiezan a circular. ¿Por qué menciono lo de las madres de Plaza de Mayo? Porque en este periodo de discurso monolítico, de persecución y censura, 76-80, ya empieza a germinar en algunos sectores de la sociedad civil argentina, no de partidos políticos, que estaban calladitos la boca en este periodo, temerosos seguramente, algunos no tan temerosos porque le dieron muchos embajadores e intendentes a la dictadura, o sea, intendentes de partidos políticos democráticos que la dictadura tuvo en el interior de muchas provincias. Pero otros partidos políticos estaban callados la boca y no le dieron ni embajadores ni intendentes a la dictadura, pero una parte de la sociedad civil empieza a organizarse.
lo de las madres de Plaza de Mayo me parece fundamental por miles de razones. Son mujeres a las que la dictadura les quita lo más valioso probablemente que debe tener una madre, que es un hijo, una hija, un nieto, una nieta, ¿no? O sea, no me imagino algo más querido, más importante en la vida de alguien. Y resuelven manifestarse públicamente en un gobierno que tiene una represión feroz, poniendo obviamente en riesgo su propia vida, ¿no? O sea, me parece que eso lo quiero decir porque es una manera germinal en 1977, germinal, que hoy, que conocemos cómo evolucionó todo a posteriori, podemos decir, es una manera de ir recuperando la palabra. O sea, de ir restándole hegemonía a la propia dictadura. Mujeres poniendo el cuerpo. Señoras grandes, además. O sea, me parece que es como... A mí me parece impresionante. O sea, sigo pensando en eso. Ya pasaron 50 años, o 49 desde que las madres empezaron a reclamar públicamente, y me sigue pareciendo algo extraordinario. O sea, del orden de un ejemplo histórico que muy pocas veces en la historia hemos tenido, ¿no? En el año 1977 también, a fines de ese año, empieza a haber algunos paros gremiales, sindicales, lo cual era también muy arriesgado porque el 70% de los desaparecidos eran obreros, eran delegados de base de clase obrera. Entonces, hacer una medida de fuerza contra el plan económico que estaba vaciando las fábricas por parte de la dictadura es también una manera de ir recuperando la palabra, ¿entienden? O sea, trato de verlo desde el lado de la comunicación yo. Por supuesto, eso tiene, como digo, 1000 lecturas políticas y sociológicas. Pero nosotros que estudiamos comunicación, eso es una manera en un gobierno que tenía un control tan absoluto de lo que se decía públicamente, son maneras de desafiar esa hegemonía del control hermético que ejercía la dictadura sobre la palabra pública. Las madres de Plaza de Mayo, las huelgas o paros o medidas de fuerza sindicales en algunas fábricas. Eso empieza muy lentamente, muy de abajo, pero se va a ir multiplicando. Tanto es así que en 1979 tenemos la primera huelga general contra el plan económico de la dictadura, ¿no? De la Confederación General del Trabajo. Eso es obviamente muy valioso. También en 1979, un año después del Mundial de Fútbol, viene a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a jugar un rol muy importante porque es ahí, por ejemplo, cuando los militares le dicen hay 20.000 desaparecidos. ¿Vieron que ahora el gobierno y sus voceros más importantes discuten que no son 30.000 los desaparecidos, etcétera, etcétera? ¿De dónde sale ese número? Bueno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1979, los militares le dicen que hay 20.000. ¿Está? Bueno, obviamente el número de 30.000 se va aumentando porque la dictadura termina en diciembre de 1983. O sea, no es que dejó de torturar, de secuestrar gente cuando vino esta comisión en 1979, ¿no? En ese momento, grandes relatores de fútbol, figuras muy populares y masivas de los medios, lanzan una campaña que había incluso calcomanías para pegar en los vidrios de las casas y de los autos, que decía, los argentinos somos derechos y humanos, como para contrarrestar la investigación por la violación de derechos humanos que estaba encarando esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Comisión Interamericana recibe a las madres de Plaza de Mayo, recibe a las abuelas de Plaza de Mayo y a otros organismos que se crean en ese momento. Por ejemplo, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Por ejemplo, la PDH, que es la Asociación
permanente por los derechos humanos o familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Estoy mencionando algunos organismos de derechos humanos que son recibidos. Cuando digo que son recibidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, significa que la Comisión Interamericana los legitima como actores públicos. Entonces, eso va limando, va erosionando el poder monolítico de la palabra de la dictadura. ¿Está bien? Porque empieza a haber otros actores en escena, como les digo, organismos de derechos humanos por un lado, sindicatos, Confederación General de Trabajo por el otro, con reivindicaciones que son, en principio, complementarias, pero no son las mismas. O sea, la CGT lo que quería es que el plan económico de la dictadura no siguiese pulverizando las fábricas del país. Y los organismos de derechos humanos lo que querían es que la dictadura no siguiese secuestrando y desapareciendo personas, violando derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí aparecen como, desde la sociedad civil, van emergiendo como voces que cuestionan fuertemente los ejes del gobierno de Videla y que van obteniendo reconocimientos, ¿no? Públicos, externos en un caso, internos en otro. En el año 1980, un poco como reacción de la propia dictadura, de los propios militares que dicen, che, estamos perdiendo un poco el control de lo que está pasando, la propia dictadura redacta un decreto que llevó el número 22.285, que es el decreto ley de radiodifusión de la última dictadura. Marzo de 1980. ¿Sí? Ese decreto ley es una pieza importante, muy importante, de la política de la dictadura, porque además, esto nosotros lo sabemos, es un decreto ley que siguió vigente hasta el año 2009. O sea, la Argentina recupera el régimen constitucional de gobierno en 1983 y pasaron 26 años hasta que 26, sí, años, hasta que un gobierno constitucional manda un proyecto de ley al Congreso y el Congreso argentino vota una ley que es la de Servicio de Comunicación Audiovisual. Hasta ese momento regía el decreto ley de Videla de marzo de 1980. ¿Qué dice ese decreto ley? Dice que la radiodifusión es un servicio de interés público. Eso para nosotros no es nuevo, nosotros ya sabemos que todas las leyes anteriores también decían que era de interés público, explicamos por qué, dijimos cuál es la diferencia con servicio público. Dice que la radiodifusión tiene que inscribirse dentro de la doctrina de la seguridad nacional. No sé si hablamos de esto, pero sí este tema lo menciona el texto de Ramírez Llorens y Sticotti. La doctrina de la seguridad nacional es la ideología que las Fuerzas Armadas de América Latina, no solamente de la Argentina, empiezan a incorporar a fines de la década de 1960, por la cual el problema que tenían que enfrentar las Fuerzas Armadas ya no era solo de enemigos externos. Vieron que las Fuerzas Armadas están creadas, en teoría, no para hacer golpes de Estado, sino para defender a los países de eventuales ataques externos. Ese es digamos, el fundamento básico de cualquier fuerza armada, en cualquier país del planeta. ¿Sí? Pero la doctrina de la seguridad nacional dice, acá el enemigo no solo es externo, o no principalmente ya es externo, sino que está infiltrado dentro de la propia población civil adentro del país. Entonces las Fuerzas Armadas tienen que defender los valores del país contra una parte de la población de su propio país que está infiltrada. Son subversivos. Hay que exterminarlos. Son enemigos. ¿Está bien? Ese es el eje, explicado en medio minuto, de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, la
el decreto ley de radiodifusión 22.285 de 1980 se inscribe dentro de la doctrina de la seguridad nacional, plantea que los licenciatarios tienen que tener fines de lucro, es decir, que tienen que acreditar solvencia económica para tener una licencia, señala que el Estado solo va a operar medios de comunicación en aquellos lugares donde no haya un privado. A esto, en el texto de Postolsky y de Marino, y en general en todos los textos que analizan este decreto de Videla, se lo llama rol subsidiario del Estado. Subsidiario en el sentido de que el Estado queda en un plano secundario, ¿entienden? O sea, por ejemplo, no sé, ciudad Malargüe, provincia de Mendoza. Si hay un privado que opera una emisora de radio, entonces el Estado, según este decreto de Videla, no puede abrir una repetidora de radio nacional o una emisora pública en Malargüe, porque hay un emisor privado. ¿Entienden? O sea, solo el Estado está habilitado a abrir emisoras de radio y de televisión en aquellas ciudades donde no haya privados haciéndolo. Lo cual es toda una declaración de principios acerca del carácter privatista que tiene este decreto ley de Videla. También señala límites a la concentración. Nosotros ya hemos visto que una dictadura planteaba límites a la concentración. Aramburu, con el decreto ley 15460 del año 1957, ¿se acuerdan? Que el máximo de licencia que puede operar un licenciatario es una emisora de radio y una de televisión, punto. En el caso de la dictadura de Videla, lo que plantea es que el máximo de licencias que puede tener un licenciatario son un canal de televisión y 3 licencias de radio. Perdón, 3 licencias en total. Un canal de televisión y 2 licencias de radio, y podía incorporar una tercera licencia si estaba en un lugar de la frontera argentina, ¿no? Ese era el máximo de licencias. Es un decreto ley que también define cuáles son los servicios que regula, lo cual es lógico. Los servicios que regula son la televisión abierta y la televisión abierta y la radio AM. ¿Está? Entonces, el máximo de licencias, que es 3, se cuenta una de televisión, 2 de radio, AM. Pero la propia ley de Videla dice que hay otros servicios a los que llama servicios complementarios, que son la televisión por cable y la radio FM. Yo les decía, durante la década del 70 no había radios FM prácticamente y no había televisión por cable prácticamente. Entonces, tiene sentido que el decreto ley de 1980 de Videla diga son servicios complementarios, no son servicios importantes. O sea, un empresario se tiene que presentar a un concurso para obtener una licencia de radio o de radio AM o de televisión abierta, porque son los servicios importantes, masivos, ¿sí? Pero un empresario no se tiene que meter en un concurso para tener una licencia de radio FM o para tener una licencia de televisión por cable. No. Una licencia de televisión por cable, quiero dejarlo claro en este sentido, es ser cable operador. Que no se preste a confusión esto con decir, entonces para tener una señal de cable necesito... ¿Eso es un servicio complementario? No. Lo que es un servicio complementario es el cable operador. Por ejemplo, no sé, Telecentro, Flow, esos son cable operadores, ¿vieron? Entonces, esos servicios son servicios complementarios. No es necesario presentarse a concurso y no tenés una licencia, sino que tenés una autorización de la autoridad de aplicación que este decreto ley crea y que se llama CONFER. CONFER, Comité Federal de Radiodifusión. Siempre se dio pie a la ironía porque no era ni comité ni federal, porque estaba intervenido por los militares. ¿Está? Pero el diseño del CONFER es un diseño en el que los militares prevén que participen los servicios de inteligencia del Estado, la CIDE,
que participen delegados de cada una de las Fuerzas Armadas, que participen los empresarios privados de televisión y los empresarios de radio, y nada más. Bueno, eso obviamente es un diseño hecho por una dictadura, de un organismo de aplicación de la ley, y vamos a ver qué pasa con eso cuando asuma Alfonsín, ¿no? Porque para un gobierno constitucional tener una autoridad de aplicación en radio y televisión, siendo la radio y televisión tan importantes, integrada por la CIDE y por las Fuerzas Armadas, es un delirio. Perdón, la CIDE, las Fuerzas Armadas, los empresarios de radio y televisión y el episcopado, la Iglesia Católica, que por cierto fue muy cómplice de la última dictadura, ¿no? En general, por supuesto, hay curas de base, incluso algunos obispados, como el obispo de Quilmes, por ejemplo, entre otros, que sí enfrentaron a la dictadura. Algunos lo pagaron con su vida, como el obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, que fue también asesinado por la última dictadura, ¿no? Pero en general, la cúpula de la Iglesia Católica en la Argentina fue hiper cómplice de la última dictadura. Bueno, quiero ver si no me estoy comiendo algo más. Sí, otro eje del decreto ley de 1980 de Videla sobre radiodifusión es un límite a la publicidad en radio y televisión. Ese límite es de 12 minutos en el caso de la televisión, de 14 minutos en el caso de la radio. ¿Está? Eso significa, por ejemplo, que de 19 a 20 horas, cualquier emisora de radio tenía un límite de 14 minutos para su tanda publicitaria y de 12 minutos si tenía un canal de televisión. Esa ley tiene un decreto reglamentador de la ley, o sea, la propia dictadura en el año 1981, un año más tarde, hace un plan donde reglamenta, es decir, donde organiza cronológicamente cómo va a aplicar la ley que decretó Videla. Ese plan se llama Plan ARA, Plan Nacional Argentina de Radiodifusión, o algo por el estilo. Está bien puesto el nombre en el texto. Y ese plan prevé un proceso de privatización, o sea, de concursos para otorgar licencias a empresarios privados, de todas las emisoras de radio y de todas las emisoras de televisión que tenía el Estado bajo su cargo. Por ejemplo, de Canal 9, de Canal 11, de Canal 13, de muchas de las radios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban en manos del Estado. La dictadura dice, vamos a tener un plan de 3 etapas para privatizar todo esto. Yo digo privatizar y el texto dice privatizar. Técnicamente se trataba no de privatizar, sino de convocar a un concurso para otorgar licencias a empresarios privados. Por eso, para abreviar, decimos privatizar, aunque no es exactamente privatizar. Bien, ese plan ARA, las 3 etapas terminaban en 1994. Eso nos da una idea de cuál era la proyección temporal que la dictadura tenía respecto de cuándo iba a haber convocatoria de elecciones para que retornara la democracia en la Argentina. En la mente de ellos, eso iba a ocurrir en 1994. Piensen ustedes que acá nomás, en Chile, Pinochet termina su larguísima dictadura, que comienza con el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, la termina en 1989. O sea, los militares argentinos tenían también una perspectiva temporal de que iban a estar mucho más tiempo del que efectivamente estuvieron, que ya fue bastante, por cierto, ¿no? Pero pasaron cosas. Ahora vamos a ver qué pasó. Entonces, en 1981 hay un plan de privatización. La primera etapa de ese plan, los militares la ponen en marcha. O sea, 1981, plan de privatización y convocan a concursos para otorgar las licencias de los canales 9, 11 y 13. En el 9, Romay dice, momentito, ¿cómo vas a llamar a un concurso para otorgar esa licencia si todavía está pendiente de resolución judicial la demanda que yo tengo porque me expropiaste todos los bienes de Canal 9? Así que eso la justicia lo detiene. Pero el Canal 11 y el Canal 13 salen a concurso. ¿Y saben qué pasa? No se presenta nadie. Porque
los empresarios interesados en esas licencias, si se hubieran presentado y ganado, tenían que hacerse cargo del pasivo, o sea, de las deudas que contrajeron los militares que estuvieron a cargo de esos canales. Y yo les decía que fueron deudas muy abultadas porque contrataban a figurones del mundo del espectáculo, de la televisión y qué sé yo, con tal de ganar el rating, pero eso hundió el presupuesto de las emisoras. Entonces, esos concursos fueron desiertos, declarados desiertos, o sea, no hubo interesados, pero quisieron privatizarlo, la última dictadura. Llegamos así a el año 1982, ¿cierto? Efectivamente, como dice Mirta Varela, o sea, toda clasificación, las que yo hago en los textos, por ejemplo, eso de las noticias van al mercado, las que hago en el texto que tienen para la próxima clase, que es el de 40 años de comunicación democrática. O sea, toda clasificación que hace un investigador en ciencias sociales, como soy yo, como es Mirta Varela, merece ser discutida. O sea, no hay clasificación, no, digamos, las ciencias sociales no son exactas. O sea, no es que hay una ley de la gravedad que se impone a los ojos, de manera objetiva a los ojos de toda la gente. Entonces, esto de que es una etapa de persecución y censura hasta 1980 y es una etapa de quiebre de discurso monolítico, como dice Mirta, desde 1981 en adelante, bueno, es una forma de establecer una distinción que es válida. Pero no es que el 31 de diciembre de 1980 se terminó la etapa de persecución y censura y el 1 de enero del 81 empezó la etapa de quiebre de discurso monolítico. ¿Me explico? O sea, son procesos lentos. Digo, acá creo que dejó de grabar. Voy a ver un segundo. Ah, no, detener grabación. O sea, está grabando. Pero yo escuché un algo. Bueno, espero que siga grabando. No me falta mucho, porque ya estamos en el 82. O sea, efectivamente hay un quiebre del discurso monolítico. Esas fuerzas de la sociedad civil, como pueden ser organismos de derechos humanos, los sindicatos, y ahora sí, ya a partir de 1980, los partidos políticos democráticos, es decir, el radicalismo, el peronismo, el que yo militaba, que se llamaba Partido Intransigente, los partidos socialistas, o sea, el mundo, el arco más o menos democrático, por decirlo de alguna manera, de partidos políticos, ya empiezan a moverse. Y empiezan a haber movilizaciones en el espacio público, muchas de ellas reprimidas, o sea, te tiraban gases, te pegaban con palos, te tiraban los caballos encima, pero es una dictadura y, por supuesto, en fin, los que iban o íbamos a movilizaciones tratábamos de tener cuidado, no siempre eso daba resultado, hay gente que lamentablemente que fueron, por ejemplo, secuestrados, desaparecidos y asesinados en movilizaciones en 1982, ¿no? Pero en general el daño no era tan grave a partir de 1981, ¿no? Todo esto, de hecho, ustedes saben esto, supongo, que es que el 30 de marzo de 1982, la Confederación General del Trabajo convoca a un paro y movilización a Plaza de Mayo, que fue masivo. Yo estaba ahí, fue masivo. Entonces, en esa movilización, que era con el lema Paz, Pan y Trabajo, ¿sí? Que fue muy reprimida también, palos, etcétera, etcétera, gases y toda la historia, ahí se demostraba públicamente que la dictadura estaba perdiendo aceleradamente consenso. Eso fue el 30 de marzo de 1982. El 2 de abril de 1982, el presidente en ese momento, Leopoldo Galtieri, anuncia que la Argentina recuperó las Malvinas, las Islas Sandwich y Orcadas del Sur, con una avanzada militar que dio inicio a la guerra contra Gran Bretaña, que gana Gran Bretaña al poco tiempo, como era previsible, con el costo de un poco menos de 1.000 soldados argentinos, soldados,
conscriptos, o sea, nenes argentinos muertos, ¿no? Sí, en la guerra, en la contienda. Algunos de ellos, casi 400 en hundimiento ilegal del crucero Belgrano, vieron fuera de la zona de exclusión de la propia contienda bélica. Bueno, en fin, no voy a contar la guerra de Malvinas. Pero, lógicamente, la derrota, primero, el 2 de abril del año 82, 3 días después de la movilización de la CGT contra la dictadura, hay también una Plaza de Mayo llena que aplaude la recuperación de las islas y, de alguna manera, también aplaude a Galtieri, que sale al balcón, ¿no? Eso es un poco incómodo, pero así es la historia. Es cierto que algunos de los que fueron a la plaza decían Malvinas sí, milicos no, pero o sea, la masa no decía eso. Por supuesto, había un sentimiento patriótico, es lógico, recuperar las Malvinas. Y la derrota en la guerra, como todas y todos sabemos, implicó ya la decadencia de la dictadura. O sea, había previo a eso una sociedad civil y partidos políticos que venían ganando la calle, que venían ganando legitimidad, que cuestionaban severamente a la dictadura, y ya desde la derrota en Malvinas, donde quedó claro no solamente que los militares eran ineptos, sino que además eran crueles, porque mandaron a combatir a los más chiquititos, sin formación militar, a los que además le afanaban la comida, y los generales se quedaban en Comodoro Rivadavia. O sea, es decir, todo eso estalló, y efectivamente, a partir de junio-julio de 1982 en adelante, el clima social ya no era el clima social que se respiraba ya era el de una transición a la democracia. Ya dejó de ser una dictadura. Lo digo con conocimiento de causa simplemente porque yo ya era un adolescente interesado en temas políticos y era obvio que eso estaba desmoronándose incluso a los ojos de un adolescente. O sea, era imposible creer que la dictadura iba a aguantar mucho tiempo más. Así que la fantasía de vamos a llegar a 1994 desapareció y la dictadura convoca elecciones en 1983, en el mes de octubre, elecciones que gana Raúl Alfonsín, para sorpresa de mucha gente, porque el peronismo nunca había perdido cuando se presentó a elecciones. Cierto que siempre se había presentado con Perón, y esta vez Perón no estaba, obviamente. La fórmula del peronismo pierde con la fórmula de Alfonsín, y Alfonsín se transforma en presidente y asume el 10 de diciembre. Es decir, el periodo de la dictadura, de gobierno de la dictadura, es marzo de 1976 a casi el 83 completo, porque, como les digo, la asunción de Alfonsín es el 10 de diciembre del 83. Cuando uno piensa en el gobierno de Alfonsín hay que pensar sobre todo a partir de enero del 84, no tanto de 1983, porque obviamente casi todo ese año gobernó este señor que se llamaba Viñone, que fue el último militar a cargo de la dictadura, que, por cierto, decreta una autoamnistía, Viñone. Es decir, firma un decreto que dice que toda violación en realidad no pone violación porque en el lenguaje de los militares lo que hubo fue excesos, ¿no? Todo exceso en la lucha antisubversiva es perdonado. Eso lo dice el último presidente militar. Alfonsín, obviamente, deroga el decreto de autoamnistía de Viñone porque eso impide juzgar los crímenes de lesa humanidad, que no fueron excesos, sino un plan sistemático, y un poco de eso vieron el juicio a las juntas militares que se dio en 1985 y que efectivamente condujo a Alfonsín, y que espero que ustedes hayan visto la película, que está bastante bien, es bastante fiel a los hechos, que se llama 1985, si no estoy equivocado. Y quienes no la vieron, se las recomiendo porque es una película, es un testimonio histórico muy válido, muy importante de la historia argentina reciente, ¿no? Lo último que voy a decir de la política de medios de la dictadura. Además de convocar a concurso
para licitar los canales de televisión privados, la dictadura también llama al concurso para licitar algunas radios, entre ellas Radio Mitre. Esto es en agosto de 1983. Piensen ustedes que en octubre había elecciones. O sea, en agosto del 83, la Argentina era un hervidero político. ¿Saben? El acto de cierre, yo estuve en todos los actos de cierre de los partidos más importantes. El acto de cierre de Alfonsín y el del peronismo, yo era militante de una fuerza política muy minoritaria de centroizquierda, pero los actos políticos de cierre de campaña de los partidos políticos más grandes, más importantes, más masivos, metieron más de 1 millón de personas cada uno. O sea, la Argentina era un hervidero político. Y en agosto era un hervidero político del 83. Sin embargo, la dictadura logra hacer concursos para alguna de las radios. Una de ellas es Radio Mitre. Y se la entrega a un señor de apellido Moyano, que no tiene nada que ver con los moyanos sindicalistas, que resulta ser un testaferro del Grupo Clarín, ¿no? Eso es importante para nosotros. Vieron que Radio Mitre es hoy del Grupo Clarín. Bueno, esa historia empieza en agosto del 83, cuando un empresario que tenía otro nombre, o sea, que no era de los accionistas del Grupo Clarín, quiero decir, logra acceder a la licencia. Y me había olvidado de algo fundamental, que por suerte esto me lo hace recordar, que es que en el decreto ley de 1980 de Videla, no solamente hay un límite a la concentración de 3 licencias, con una cuarta si estabas en zona de frontera, sino que además es un decreto que dice textualmente que quienes son empresarios de industria gráfica, o sea, de diarios y revistas, no pueden tener licencias de radio y de televisión. ¿Estamos? Esto es clave también, pero recontra clave. Los empresarios de diarios y de revistas no pueden tener licencias de televisión. Nosotros, que conocemos ya el periodo previo, sabemos, por ejemplo, que Héctor Ricardo García tuvo la licencia de Canal 11. Era un empresario de gráfica porque era el de Crónica. Sabemos que los hermanos Vigil tuvieron la licencia de Canal 13. Eran empresarios de gráfica porque tenían la editorial Atlántida, que editaba Villiquen, Gente, Para Ti, y un montón de gráfico y un montón de revistas, ¿no? Pues bien, el decreto de Videla pone una cláusula por la cual no puede haber, se llama así técnicamente, concentración cruzada. No puede haber concentración cruzada. Entonces, eso impide que, por ejemplo, cuando sale en agosto del 83 a concurso Radio Mitre, Clarín pueda presentarse como oferente en ese concurso para tener la licencia de Radio Mitre, y por eso pone un testaferro. Y hay otra cosa que me olvidé, y les prometo que ahora sí es lo último, es que en 1977, pero esto lo hemos dicho en clases anteriores, la dictadura se asocia con Clarín, con La Nación y con La Razón, con estos 3 diarios que eran masivos los 3, en papel prensa, en la fábrica de papel prensa. Esa fábrica de papel todavía no existía fabricando papel, era una marca, ¿entienden? Era como un nombre, era una cuenta bancaria que estaba a cargo de un empresario que se llamaba, de un banquero, empresario y banquero que se llamaba David Graeber. Este señor, David Graeber, muere en un accidente aéreo en México, siempre un accidente muy opaca, la situación de ese accidente aéreo, nunca quedó claro, no sabemos qué pasó realmente, pero el tipo muere. En el año 76, él estaba casado con una mujer llamada Lidia Papaleo. Este es un apellido capaz que a ustedes les suena, porque en los textos del periodo de Isabel Perón hay un Osvaldo Papaleo, que es el hermano de Lidia Papaleo, que fue secretario de prensa del gobierno de Isabel Perón. ¿Tá? Pero bueno, su hermana estaba casada con un banquero, Lidia Papaleo. La tipa es psicóloga, todavía vive, es psicóloga. Estaba casada con David Graeber. Graeber muere en un accidente aéreo, entonces la que queda a cargo de esa cuenta bancaria que estaba esperando ser más grande como para
poder financiar una fábrica de papel, esa cuenta bancaria estaba a nombre de David Graeber, la hereda su mujer, que es Lidia Papaleo, y Lidia Papaleo en 1977 es presionada por la dictadura para que venda la marca Papel Prensa y le dé la cuenta bancaria de Papel Prensa a un consorcio constituido por el Estado argentino, el diario Clarín, el diario La Nación y el diario La Prensa. Lidia Papaleo, presionada por la dictadura, cede, efectivamente. Ella después presenta una demanda judicial, ya en democracia, porque dice que fue secuestrada a raíz de que no quería cederle la marca Papel Prensa y la cuenta bancaria de su ex marido a este consorcio de la dictadura. Entonces ella es secuestrada, efectivamente fue secuestrada y fue torturada por la dictadura. Y de hecho ella lo que dice es que escuchaba en la mesa de torturas, o sea, cuando le ponían la picana, ¿no?, a ella, escuchaba la voz de Héctor Manieto, que era del Grupo Clarín, ¿no? Eso es el testimonio judicial de Lidia Papaleo. Pero más allá de su testimonio judicial, la verdad histórica es que efectivamente el tipo, su marido muere, ella es presionada, cede el control de Papel Prensa a este consorcio rarísimo, compuesto por un Estado con 3 empresas privadas, y acto seguido es secuestrada, torturada durante 2 o 3 años. Y en 1979, eso es 1977, cuando se constituye el consorcio Papel Prensa del Estado con estos diarios. Y en 1979, con créditos blandos que le da el Banco del Estado a Papel Prensa empieza a funcionar, a operar, a fabricar papel, ¿no? Esa también es una política importante de medios de la dictadura porque favoreció un negocio de 3 grandes diarios que a su vez se subsidian a sí mismos el precio del papel y le venden más caro el papel a sus competidores. Y obviamente la dictadura, ¿qué gana con eso? Gana el apoyo editorial de esos diarios al plan de la dictadura. Es lógico, ¿no? O sea, si te benefician con un negocio tan grande, haces la vista gorda con violación de derechos humanos, masacre industrial, etc. Lógico. ¿Está? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, nos vemos también por este mismo Vaticanal el próximo martes.